Bueno, somos el equipo 1 y el tema que estamos trabajando sobre la eficacia entre el método anticonceptivo hormonal y la vasectomía. Lo que queremos trabajar en este tema, ya que en Latinoamérica hay mucha desinformación acerca de los métodos anticonceptivos, con lo que se cuentan, y en este tema compararemos el método anticonceptivo hormonal y la vasectomía. Compararemos el gel de Nestorona y la vasectomía, que el gel de Nestorona es inyectable o en combinación y tiene una eficacia del 95% y tiene el objetivo de suprimir la testosterona por debajo del umbral necesario para soportar la espermatogénesis. Mientras tanto, la vasectomía es el método más eficaz y poco doloroso de esterilización masculina y de natalidad, siendo una cirugía ambulatoria con el mínimo margen de error, y el resultado de esterilización no es inmediato, sino se tiene que esperar aproximadamente 3 meses. Buen día, somos el equipo 1 y vamos a estar hablando de la vasectomía de gel-testosterona y testosterona, y pues nuestra variable es si es activa o muy efectiva. Y pues tenemos una serie de datos que tenemos que sacar. El mínimo. Este conjunto de datos en este caso pues serían esta variable. Máximo. De todo ese conjunto de datos. El rango pues que es el máximo menos el número de intervalo, y el número de intervalo se saca 32 de 10. En este caso son 50 datos. Y ya. Y pues 6.64 se redondea a 7. Y la amplitud se saca, pues es igual a 17 sobre 7. Y pues nos da 2.4424. Y aquí tenemos que agregar una tabla más que viene haciendo la regla de clase. Decimal de datos, la decimal, sí, con decimal de datos. Bueno, pues aquí en vasectomía hay tres decimales. Entonces, ¿cómo podemos empezar las decimales? Ahí puede ver que no hay ninguna decimal. 1, 2, 3. 9 decimales. Y aquí tiene que ser un número consecutivo del 0. 1, 2, 3. Y bueno, pues como aquí tenemos 3 decimales, nuestra decimal de amplitud, pues lógicamente que será 4, y pues aquí lo ponemos ejemplificado. O sea, nosotros tenemos que tener 4 números, 4 decimales en nuestra amplitud, que viene siendo 2.34. Y pues la comprobación es la amplitud por el número de intervalos
aquí esto tiene que ser rango. Entonces voy a poner, vamos a hacer la multiplicación de la amplitud por el rango, digo la amplitud por el intervalo. En este caso se tomará este con decimales, la amplitud, digo el intervalo, que es el amplitud. Y podemos comprobar que este número, pues sí, encuadra. Esto es lo mismo o igual que el rango. Y en dado caso que no sea igual, tenemos que ir subiendo el número de aquí tenemos que seguir subiendo el número de el intervalo para que aquí nos salga en la comprobación igual. Y pues aquí en otro hojita, en un ejemplo, tengo lo que sigue y que es lo que viene siendo. Entonces es esta pestañita de aquí arriba, que la pegaré. Es el intervalo, límite inferior, límite superior, la marca, la frecuencia relativa, la frecuencia relativa porcentual, frecuencia acumulativa y frecuencia acumulativa porcentual. Aquí pues como dato pues el intervalo pues son 7, entonces 1, 2, 3, 4. El límite inferior pues es el 5.927 y el superior es el límite inferior, y luego pues el límite superior pues vendría siendo igual a el 5.927 más nuestra amplitud, que en este caso vendría siendo 2.4424. 2.4424. Y aquí, para rellenar el límite inferior que sigue, es igual a pues el límite superior de aquí. Y entonces aquí volvemos a copiar la regla. Es el 28.3694 más 2. Y así ya arrastramos las fórmulas y esto se va a alimentar. Y como marca tenemos que es el igual, es el promedio de estas cosas. Entonces aquí cuando nos quedamos pues la marca es el promedio del límite inferior con el límite superior y bajamos.
pues la frecuencia de este va a ser que nuestros datos de esta columna pues tenemos que buscar del 25 al 28.3694, en este caso pues viene siendo 1, del 28.36 al 30 pues solamente está el 29 que viene siendo 1, del 30.8118 al 33.25, en este caso viene siendo pero antes de eso, aquí es importante que este tenga cuatro dígitos como pues como la regla de décima. Aquí viene siendo 10. Ahí está que son 10. Y entonces aquí y entonces aquí se termina. Y entonces vamos a buscar debajo de este hasta llegar al 35.6966. Son 12. Y luego del 35.69 es 66. Que hizo copiamos. Pero entonces ya estamos dando cuenta 35.6966. Hasta acá. Y aquí serían y es 38.139.
al 4058. Aquí vienen siendo 10 datos. Los que restan son 3. Entonces esos tienen que darte a 50 datos y aquí hay algo mal, no es aquí y es en un resto certificado del 33.25. Aquí al 35, 69, 66. Fíjense. Son 12. Entonces, blanco. Y aquí viene siendo un color. Nivel 25. Punto 6966 al 38.1390. Son 3. Entonces aquí son 3. Ya, vamos a ver. Entonces la comprobación es igual a de todos estos datos. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia 50. Frecuencia relativa puntual es igual a eso, la frecuencia relativa, pues por C. Y la frecuencia cumulativa, esto es igual a la frecuencia primero y después es igual a la frecuencia cumulativa mátrice con la frecuencia. Aquí le puse mal y después esta, bueno, esta, la frecuencia cumulativa más la frecuencia. Y pues aquí vemos como ya se va a 50. La frecuencia cumulativa porcentual es igual a aquí.
más la frecuencia relativa porcentual. Y esto es como sacar la frecuencia relativa acumulativa porcentual. Nos repasa pues el intervalo, los intervalos que tiene, el límite inferior más pues nuestra amplitud, y así se van sacando los rangos. La marca es el promedio del límite inferior contra el límite superior. La frecuencia pues los intervalos que están dentro de estos números. La frecuencia relativa pues es la frecuencia sobre los 50 datos que tenemos. La frecuencia relativa porcentual pues viene siendo la frecuencia relativa por 100, y la frecuencia acumulativa pues viene siendo viene sumando 1 más 1 pues el 2, y luego 10 más 1 más 1 pues que es el 12, así hasta llegar a los 50 datos. Y la frecuencia acumulativa porcentual pues es una escala mayor, y así es como se saca. Viene siendo lo mismo. Aquí en el primer intervalo viene siendo pues 2, y luego va a ser que es más 2 más 4, así hasta llegar al 100, que viene siendo 100% como la escala mayor. Ahora, en base a los datos de arriba vamos a seleccionar todos los datos de vasectomía como rangos de entrada, y como rangos de salida va a ser el límite superior, y vamos a ponerlos en una tablita aquí como un resumen, y nos va a dar la clase, la frecuencia y el porcentaje acumulado. Vamos a hacer un histograma y vamos a ocupar los límites superiores, inferiores, la marca, la frecuencia relativa, y los vamos a pegar como números. Y en esta vamos a tener que agregar un apartado llamado intervalos, que viene siendo el límite inferior guión el límite superior. Bueno, entonces vamos a hacer los intervalos, que son el límite superior y el límite inferior de cada uno, así sucesivamente con todos los demás, y vamos a arrastrar la fórmula que nos va a dar todo de datos, y vamos a hacer un histograma con los datos de entrada, con los mismos datos y con el límite superior, y vamos a hacer nuestra primer gráfica de frecuencias absolutas. Y ya que tenemos nuestro histograma, le vamos a dar forma a este, recordando las reglas que nos dio nuestro facilitador al darnos las clases, que el histograma de frecuencias absolutas, las barras tienen que estar juntas, que tienen que tener bordes negros o de otro color que los haga, y vamos a cambiarle los nombres. Por ejemplo, ahí se va a llamar histograma de frecuencias absolutas. La clase es clase de, pues se le va a cambiar y se va a poner marca de clase, y a un lado va a decir frecuencias. Y vamos a repetir esto 2 veces más, haciendo un histograma de frecuencias relativas, y en estos pues nos vamos a ir otra vez a datos, análisis de datos, pero vamos a empezar a cambiar los datos.
Primero, pues le vamos a dar en editar, editar los datos. Vamos a editar los primeros datos, el rango de entrada que va a ser y como segundo dato vamos a tener la frecuencia relativa y nos va a dar otra gráfica diferente y vamos a repetir lo mismo y vamos a darle forma a cada una de estas. Y en la última que vamos a hacer es un histograma de frecuencias relativas porcentuales, y en esta se me olvidó cómo que se tiene, y pues lo vamos a copiar y pegar y vamos a hacer lo mismo, datos, análisis de datos. Como dato de entrada tenemos la marca y también la frecuencia relativa porcentual, y así se va haciendo cada una de estas gráficas. Y les tenemos que dar
Bueno, ahora vamos a hablar del polígono de frecuencias. Pues en estos casos ya tengo la tabla y pues ¿qué es lo que vamos a ocupar? Pues la marca, la frecuencia relativa y frecuencia acumulada porcentual, y en este tipo de datos pues es necesario separarlos porque necesitamos cerrar los rangos en ceros, tanto en arriba como abajo. ¿Y cómo se hace? Pues uno antes va a ser al 27.24 le vamos a quitar la amplitud, que ya la teníamos ahí, que es 2.4424, y en la última, para cerrarlo, le tenemos que sumar a la última 2.4424 y la cerramos. Y así es como nos va a dar nuestra marca de cero de cada una. Para hacer estas gráficas pues es muy relacionado como el polígono de frecuencia. En esta pues vamos a seleccionar la marca y la frecuencia, nos vamos a ir a insertar a gráficas de dispersión y nos da la primera gráfica, y como en la otra le vamos a modificar el nombre a polígono de frecuencias absolutas. Y esto se vuelve a repetir en las siguientes dos gráficas. Nos vamos a ir otra vez y vamos a seleccionar marca y ahora frecuencia relativa. Y entonces le vamos a cambiar el nombre y vamos a hacer lo mismo. Y luego en la tercera gráfica vamos a seleccionar marca y frecuencia acumulativa porcentual, y nos vamos a ir igual, nos vamos a ir a insertar gráfica y nos va a salir la gráfica de frecuencias acumuladas porcentual, y a cada una le tienes que cambiar el nombre y se le puede dar forma y color para que se vea más bonita.
Y ahora vamos a hacer la ojiva de nuevo, igualmente con los datos de marca, frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada porcentual. Lo vamos a copiar y pegar abajo. Y se le va a dar forma y color para que se vea más bonito. Y nos vamos a ir vamos a seleccionar marca y frecuencia y nos vamos a ir a insertar, insertar gráfica, y para esto va a ser en la descripción, en una que es curveada, y esa va a ser nuestra gráfica de ojiva, y le vamos a cambiar el nombre a cada una de estas gráficas, como por ejemplo la primera es ojiva absoluta, la segunda es ojiva de frecuencia relativa y la última se va a llamar ojiva porcentual, perdón. Y pues para todas es el mismo procedimiento. Se va a seleccionar marca, frecuencia, y luego se va a hacer la gráfica, y luego después marca, y luego la frecuencia relativa y gráfica, y marca y frecuencia acumulativa porcentual y gráfica. Bien, ahora vamos a seleccionar estos datos y vamos a pasarlos hacia abajo. Vamos a irnos a análisis de datos. Vamos a pedir que nos hagan una estadística descriptiva y vamos a poner nuestros datos que vamos a utilizar señalando nuestros datos, ponemos nuestro rango de salida y el resumen de las estadísticas. Después, con diferentes colores vamos a marcar nuestras medidas de tendencia central. Después, con otro color marcamos las medidas de dispersión y por último las de posición.